Rodolfo Cabrera es autor, conferencista y asesor estratégico en manejo de crisis. Como resultado de su intriga y fascinación con los principios naturales que rigen nuestras vidas, Rodolfo Cabrera presenta un mensaje simple pero contundente para utilizar una crisis como la plataforma que nos proyecte hacia el logro de nuestros objetivos personales y profesionales. Su asesoría estratégica es una guía práctica para navegar en las aguas turbulentas de una crisis. Ha diseñado un sistema operativo para fortalecernos y prosperar en entornos de alto estrés y tomar las decisiones acertadas que nos lleven a puerto seguro. La comodidad es asintomática pero enferma, porque produce cordura. Y la cordura envenena nuestra creatividad. Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Quinta Parada, Lo mejor de mí. Este es un segmento que trata sobre el empoderamiento. Hoy nos visita Rodolfo Cabrera, un hombre fascinante y lleno de conocimientos. Es por esto que queremos sacar provecho de su sapiencia, por lo que este programa lo dividiremos en 3 partes. Rodolfo, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la gentileza en invitarme. Espero mi mensaje aporte un poquito de luz, de perspectiva a aquellas personas que nos están escuchando y que quizá están pasando por momentos difíciles. Estamos seguros que así será. Gracias, Rodolfo. Amigos, el tema que hoy vamos a tratar se llama ¿Cómo navegar en mares de crisis, llegar a puerto seguro y vivir para contarlo? Bienvenido una vez más, Rodolfo. Muchísimas gracias. Cuando hablamos de veneno, lo asociamos a todo lo malo. Lo asociamos a muerte, lo asociamos a traición, lo asociamos a dolor. Es decir, el significado que normalmente le damos al veneno es lo peor. Sin embargo, cuando tú hablas del veneno de la cordura, ¿a qué te refieres, Rodolfo? ¿Cuál es el antónimo de veneno? El antónimo de veneno, ¿y cuál es el antónimo de cordura? El antónimo de cordura es la locura. El antónimo de veneno es el néctar, el manjar de los dioses, la ambrosía, ¿no?, de la mitología griega, que te hace eterno, te da la vida eterna, digamos, al contrario del veneno que te mata. Entonces, cuando digo que el veneno de la cordura es el mensaje, la cordura nos envenena, porque justamente son los locos los que han iluminado el camino del mundo. Digo yo que tire la primera piedra el cuerdo que ha hecho algo en la historia. En tiempos de bonanza nos volvemos cuerdos y el miedo aflora y esa cordura envenena nuestra creatividad. Perfecto, o sea, que es la cordura, la locura la que nos inspira, ¿verdad? En tiempos de crisis. Y justamente por ahí va dirigida mi segunda pregunta. En tu conferencia tú hablas algo sobre la locura, como ya nos has comentado. ¿Qué papel juega la locura en el logro de los éxitos? El éxito es producto de la locura. ¿Qué es la locura? Cervantes dijo, acuñó una frase pues que a modo de profecía, que hoy día a ustedes pues, y a los oyentes les regalo esta profecía. Dijo que la vida nos devuelva la locura, que tengamos la cordura de sabernos locos y no la locura de creernos cuerdos. Y evidentemente el manco de Lepanto, Cervantes, ha tenido mucho éxito porque ha vendido más libros casi que la Biblia. Entonces, y fue un loco. Entonces, ¿qué es loco? Es aquella persona que se aventura a hacer lo que el resto no hace, que es a dar sin esperar recibir, mientras que todos estamos tan cuerdos en nuestro supino egoísmo que estamos empantanados en el pantano. Yo les tengo una frase que hace algunos años
escrita en prosa, pero dice, seamos río. Si eres agua y yo soy cauce, somos río, porque el agua sin un cauce se empantana y porque el cauce sin el agua está vacío. Seamos río. El pantano, a diferencia del río, el pantano está cuerdo. Se queja que no llueve y le pide a los cielos agua, mientras que el río está loco y mientras más da este loco, más crece y como consecuencia de aportar sus talentos para beneficio de los valles sedientos de su agua, pues todo río es exitoso logrando llegar a su destino, que es el mar. Entonces tenemos que dejar de ser pantanos y pasar a ser ríos. Pasar a ser ríos. Así es, dejar de estar estancados, ¿verdad? Así es. Y avanzar a pesar de ese miedo. Así es. Rodolfo, después de esta crisis mundial que hemos vivido, somos un nuevo mundo. Con suerte, los seres humanos nos hemos dado cuenta de que somos muy frágiles y vulnerables. Coméntame, ¿por qué es más difícil reinventarse en tiempos de bonanza que hacerlo en tiempos de crisis, entonces? Es exponencialmente más difícil, no es más difícil, es exponencialmente, no linealmente más difícil, sino exponencialmente más difícil innovarse cuando estamos bien, cuando estamos con éxito, que cuando estamos en el hueco. Un famoso holandés que tiene una terapia del hielo dijo una verdad del tamaño de una catedral, dijo: como sociedad hemos sido tan exitosos y como padres, como sociedad hemos sido tan exitosos creando confort y comodidad, que hoy en día la comodidad y el confort se han vuelto el enemigo del éxito. Entonces, hemos sido tan exitosos, tenemos todo, tenemos absolutamente todo, creando comodidad, que ahora la comodidad, justamente, paradójicamente, es la enemiga del éxito futuro. Y eso lo ves en política, lo ves en los negocios, lo ves en las familias y a nivel individual. Uno creería que estar tranquilo y feliz con lo que tiene te va a alentar a salir adelante. Pero es al contrario, tú vas a estar completamente cómodo y pues no te reinventas, ¿verdad? Y el camino no sigue, no avanza. A ver, es importante hacer la distinción entre estar tranquilo, tú dijiste estar tranquilo y estar cómodo, no es lo mismo, porque claro, uno puede estar tranquilo y estar cómodo. Es decir, es importante estar feliz. Sí, hay que agradecer lo que uno tiene, pero hay que desafiarse. Esos son los dos principios. Porque los que nos escuchan estarán preguntándose, ok, ¿y qué hago para salir de la comodidad? Primero, agradecer de lo que tengo. Más allá porque cuando entramos en crisis, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer un inventario de lo que te queda. Porque has perdido absolutamente todo. Entonces, lo primero que hay que hacer, para aquellos que nos escuchan, es ver qué tengo, hacer un inventario de lo que me queda. Perfecto. Y en base Por a supuesto, eso, esto no le vas a decir esto a una madre que ha perdido un hijo, claro, y no le van a decir, a ver, señora, agradezca que le sobran dos. Claro. Obviamente, esto hay que pasar por una etapa, por un duelo, el duelo propio, cuando uno pierde algo, no solamente la vida de un ser humano, sino si pierdes lo que sea. No es que quiera comparar perder a un hijo con perder el celular, pero tenemos que pasar por un duelo hasta desembocar en la aceptación, y luego de eso miraremos atrás y veremos que aquello que sucedió quizá fue lo mejor para todos. Entonces, el duelo es inevitable luego de cualquier pérdida, y las crisis generan duelo. O sea, no es un por qué, es un para qué. Entonces hay que estar agradecido primero de lo que uno tiene, y luego de agradecer, entonces sí me desafío a por más. Entonces, si yo le pido a la vida que me mande chocolate, la vida no me va a mandar chocolate, me va a mandar cacao, me va a mandar materia prima. Y si yo veo que el vecino está comiendo chocolate y le digo, ¿por qué no me mandas a mí chocolate? El vecino lo procesó, yo no lo procesé. Si le pido mariposas, la vida no me va a mandar mariposas, me va a mandar orugas. Es decir, y si es que yo me quejo y digo,
Dios o no existe o es sordo porque le pido mariposas y me manda gusanos. Sí. Si yo le pongo queja al gusano, se seca. Si le pongo gratitud, florece, se transforma en crisálida y la crisálida luego a mariposa. Entonces, agradecer que tengo un gusano no es ser conformista, porque muchas veces en las conferencias, digamos, me dice, pero no hay que ser conformista. Entonces, lo que me están diciendo es no hay que agradecer lo que tienes, porque eso es conformismo, ¿no? Si es que yo agradezco por los gusanos que la vida me manda, el gusano florece. Exactamente. Entonces la gratitud es el abono del árbol de tus sueños, no es conformismo. Mientras que el pantano es un quejumbroso profesional y pedigüeño además, porque todo quejón es pedigüeño. Así es. Porque no puedes quejarte y no pedir. De igual manera que el antónimo de la queja y el pedir es la gratitud y el dar. Entonces es imposible que tú agradezcas a la vida por lo que tienes y no te provoque genuinamente y orgánicamente dar. Entonces la generosidad es una consecuencia de la gratitud, como el pedir es el egoísmo es una consecuencia de la queja. Pues hay que aprovechar las oportunidades, por más pequeñitas que se nos presenten. Muy claro. En tu conferencia tú dices que el éxito mal gestionado es la causa de la crisis. ¿Cómo deberíamos entonces gestionar nuestro éxito? La vida es la vida es cíclica, es pendular, y es como un gráfico que sube, baja, sube. Hay picos muy altos, picos muy bajos, éxitos muy, muy altos y crisis muy profundas. La causa de la crisis es el éxito mal manejado, porque cuando estuve arriba me dormí en los laureles, como se dice coloquialmente, y no me innové y comencé a caer, comencé a morir. ¿Por qué? Porque quise mantenerme y no nos podemos mantener. O crecemos o menguamos. Entonces algo dejé de hacer acá arriba que comencé a caer, en lugar de innovarme y continuar subiendo. Entonces, cuando caigo en crisis, me innovo. Dejo de ser quien venía siendo. La crisis no te dice cambia tu forma de hacer las cosas, te dice cambia tu forma de ser, porque no hay nada que hacer. Así es. Entonces, en la crisis nos innovamos a la fuerza. Hay que aprender a innovarse voluntariamente cuando estamos bien. Entonces, eso es lo que en las parejas, digamos, ya damos por sentado que todo está bien. Todo está bien y dejamos de innovarnos, dejamos de cortejarnos. Y ahí es cuando el amor empieza a morir. En algo material sería como, he visto a tantas personas que ganan la lotería, por ejemplo. Sí. No tenían nada, llegan a tener un montón y justo sucede lo que tú nos acabas de explicar. Algunos no aprovechan eso y pues lo pierden todo nuevamente. Estadísticamente, si tú obtienes los datos de las grandes casas de lotería en el mundo entero, la estadística es que sobre el 75% de las personas que se ganaron la lotería, no importa cuánto sea el monto que ganaron, a los 2 años y medio están peor que antes. Con la diferencia que ahora ya probaron pues las mieles del éxito y ahora es más, el dolor es el mismo, pero el sufrimiento es mayor. Es mayor. Justamente ahí va mi siguiente pregunta, Rodolfo. Todos anhelamos el éxito y cuando no lo alcanzamos, pues nos sentimos invadidos por una profunda decepción, por una profunda autocompasión, si lo podemos llamar así. Sentimos que somos inferiores y inevitablemente nos empezamos a comparar con alguna persona exitosa, ¿verdad? Rodolfo, ¿cuál sería para ti entonces la clave del éxito? La clave del éxito es agradecer lo que tienes. El agradecimiento. Fundamental, ¿no?
La clave del Por éxito es supuesto. agradecer. Eres exitoso cuando te das cuenta de lo que tienes. Y eres un fracasado cuando lo que tienes se te fue y sufres por lo que se te fue. Exactamente. Entonces, muchas veces dicen, ¿qué es el éxito? El éxito es darse cuenta de lo que tienes antes de que se te vaya o te quiten. Y agradecerlo, Entonces, ¿no? esto no obedece a ninguna doctrina filosófica ni tradición mística. Yo no soy particularmente religioso, pero te pongo una analogía de la Biblia. En el Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de San Lucas, de hecho, los dos hablan de lo mismo. Tienen ellos la parábola de los talentos, en donde dice, a aquel que tiene, le darán más y tendrá en abundancia. Y al que no tiene, le quitarán hasta lo que tiene. Entonces tú dices, ¿cómo puede ser tan injusta la vida que al que no tiene le van a quitar hasta lo que tiene? Y al que tiene le darán más. Bueno, no es que el uno tiene y el otro no tiene, sino que el uno se da cuenta que tiene. Y la oportunidad. Agradece de lo que tiene agradece. Y la vida le da más. Ajá. Y el otro no se da cuenta de lo que tiene, se queja de lo que tiene, entonces le quitan hasta lo que tiene para que se dé cuenta que sí lo tuvo. Entonces, el ser humano estamos todos transitando, dejando de ser pantanos y pasando a ser ríos. Y lo estamos haciendo tristemente a patadas, porque somos mal llevados. Exactamente. Así es, y se conformó, el uno se conformó y el otro pues agradeció lo que tenía y trató de salir adelante y de producir más. Tomando la célebre frase de Churchill, que tú la haces pública en una de tus conferencias, que dice: hay hombres que de vez en cuando tropiezan con la verdad, se levantan deprisa y siguen caminando como si nada hubiera pasado. ¿Qué nos quiere decir Churchill con esta frase, Rodolfo? Churchill nos quiere decir lo mismo que nos quiere decir San Mateo y San Lucas, y lo que les quiero decir yo. Agradezco. Es decir, los oyentes y todos nosotros de vez en cuando nos tropezamos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que la gratitud es lo que nos va a hacer, la gratitud por lo que tenemos es el abono del árbol de nuestra felicidad. Esa es una verdad. Y si es que yo escucho esto y digo, sí, qué bonito, y sigo como que no pasó nada, y no me doy cuenta de la potencia de esa verdad, y no la aplico en mi vida, y sigo quejándome por lo que me hace falta y pidiendo, entonces me levantaré, me sacudiré y seguiré caminando como que no ha pasado nada. Y esta conferencia, esta entrevista, pasará a la historia y no servirá de nada. No servirá de nada si nos quedamos con una enseñanza, ¿no? Tal cual, no servirá de nada. Es importante darse cuenta en dónde tropezamos, y más que en dónde tropezamos, dónde nos resbalamos, de lo que yo te he escuchado a ti mismo, para poder seguir avanzando. Gracias, amigos. Regresamos con el siguiente tema. El día que intentamos entender el amor muere. Y eso no es lo peor. Lo peor es que el amor tiene el descaro y la arrogancia de morir matando. Esta es una hermosa frase también de Rodolfo. Bueno, ya habías comentado algo de esto en el primer tema que topamos, pero voy a preguntarte, ¿por qué hay gente que triunfa en el dinero, pero en el amor le va mal? Porque también hay gente que triunfa en el amor y en el dinero le va mal, por la misma razón. Porque algo está haciendo con respecto al dinero que le va bien, y algo está haciendo con respecto al amor que le va mal. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es que hace mucho dinero porque no necesita el dinero. Es decir, porque no necesita el dinero,
y fracasa en el amor porque necesita amor. ¿A qué me refiero con esto? Al contrario. Ajá. ¿A qué me refiero con esto? Que la necesidad viene del deseo. Okay. Y el deseo viene de la carencia. Entonces, si es que carezco, deseo. Y al desear, si es que carezco, necesito. Y al necesitar, deseo. Entonces, es lo mismo que cuando tú no has comido 2 días, ¿deseas comer o se te antoja comer? Necesitas comer. Claro, necesitas. Entonces, ¿deseas comer o se te antoja comer? Deseas comer. Porque exacto. antojo es... Entonces, el deseo, como dijo el Buda, es la madre de todos los males, porque el deseo viene de la carencia. Entonces, si es que deseo dinero, no me va a venir, porque necesito. Si se me antoja dinero, me va a venir. Pero el antojo nace de la satisfacción, de la plenitud. Mientras que el deseo proviene de la carencia, de la vacuidad, de la necesidad. Entonces, tenemos que darnos cuenta que ya tengo amor, tengo que crear amor interno para que luego el amor me venga. Porque si es que estoy carente de amor, entonces voy a perseguir al amor con desesperación y el amor me va a huir, digamos. Lo mismo sucede con el dinero. Si perseguimos el dinero por necesidad, también lo ahuyentamos. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es que tenemos que dejar de necesitar dinero y tenemos que dejar de necesitar amor. Tú dices, ¿cómo puedo dejar de necesitar dinero si tengo que pagar la luz y la matrícula, etcétera? Entonces, hay que tomar, nuevamente, desembocados en la gratitud. Porque digo, el ser humano dice, o las personas a veces decimos, no tengo dinero, pero si tú sacas la billetera tienes $2 o tienes $3, entonces agradece lo que tienes y verás cómo viene, pero estás diciendo que no tienes dinero. Claro. Nos Y si estamos tienes quejando de lo que tienes, que tengas $2 o 50 centavos, pero tienes. Pero tienes, así entonces, mientras más te quejes de que no tienes $1,000,000, sino solo 50 centavos en la vida, en el segmento anterior hablamos de que si tú te sigues quejando, la vida te va a quitar hasta los 50 centavos que tenías. Lo poco que tienes. Así Entonces, esta es la base de la pobreza, digamos. La pobreza es interna, no es de dinero. Lo mismo sucede con el amor. Si perseguimos el amor, entonces no, el amor huye. Claro, porque estamos ávidos, estamos necesitados de que alguien nos ame, pero no podemos solo esperar a que alguien nos dé. Si yo tengo amor, puedo dar amor y entonces eso me va a regresar, creería yo. Nuevamente, la metáfora o la alegoría del pantano y del río. El pantano necesita agua, por eso se queja de que no llueve y le pide a los cielos agua, pero está repleto de agua. El pantano, de hecho, está empachado de agua. Así es. Y por eso está estreñido de emociones. ¿Qué emociones? El miedo, la ira, la depresión, La queja. la desesperanza. La queja no es una emoción. No es una emoción, así pero entonces, lo digo con respeto, pero alguien que esté en depresión o no tiene nada que ofrecer. Yo sé que esto podría sonar cuasi blasfémico en los círculos psiquiátricos y psicológicos, pero la depresión, claro que podemos anestesiarnos contra la depresión y para eso hay pastillas, pero anestesiarnos del sufrimiento. De igual manera que podemos anestesiar el dolor. Si te golpeas la pierna, te anestesias del dolor. También puedes anestesiarte temporalmente el sufrimiento con pastillas, y para eso hay muchos profesionales que las recetan. Pero no es nada más que una anestesia, y la mejor cura. La mejor cura es dejar de quejarme y la vida florece. Qué interesante, ¿no? Deja de quejarte y la vida va a florecer. Rodolfo, tú sabes que todos nos agobiamos con preguntas sin respuestas.
creyendo que de esta manera vamos justamente a aplacar el dolor que sentimos, y acabamos de hablar de eso. Sin embargo, ¿es necesario entender el amor o es mejor sentirlo o interpretarlo? El amor es la vida, la vida en general. Y el amor en particular es un acertijo envuelto en un enigma dentro de un misterio. Los misterios no están para ser entendidos, están para ser interpretados. Interpretados, ok. ¿Qué está para ser entendido? Lo que sí está para ser entendido es el principio de la evolución. La ciencia. La evolución. El principio de la evolución. ¿Qué es la evolución? La evolución no es nada más que la transformación continua de la vida, de la energía. Es la mejora continua, la transformación de una forma simple en una más compleja, más avanzada, más depurada, si tú quieres. Eso hay que comprender. Y si es que comprendemos, entendemos el principio de la evolución, vamos a poder interpretar de manera adecuada el misterio del amor. Eso lo planteo en una conferencia que les compartí y que se llama El misterio del amor, y estará pues próximamente, pondré en las redes para que las personas que quieran leerla pues la puedan. Hermosísima, hermosísima esa conferencia, realmente espectacular, la recomendamos muchísimo. Tuvimos la oportunidad de recibir de parte de Rodolfo esta charla y realmente nos cautivó. Es por eso que quisimos hablar sobre este tema un poquito ahora. Ahora, ¿existe una receta mágica o existen pruebas, mejor dicho, existen pruebas para poder saber con certeza que una relación de pareja va a funcionar? Existen pruebas que si es que sales en el coche a Quito, nadie te va a chocar. No, Entonces, es incierto. La vida es incierta. La vida es incierta. ¿Prefieres ser libre o prefieres vivir en una cárcel? Prefiero ser libre. ¿Sí? ¿Prefieres ser libre o prefieres adornar tu cárcel y ponerle macetas y flores? Libre. Bueno, mucha gente dijo, un senador romano hace ya 2000 años dijo, hay personas, porque la libertad viene con responsabilidad, y la libertad y la incertidumbre vienen en paquete, mientras que la prisión o el sentirse atrapado viene empaquetado de seguridad, de certidumbre. Y hay personas que prefieren un amo más justo antes que la libertad. Entonces se quejan del amo, del gobernante, y lo que en realidad quieren es un amo más justo, pero no quieren ser libres, quieren seguir siendo esclavos con un amo que sea un poco más justo. Esto es bastante cáustico, pero es la verdad. La libertad viene empaquetada de incertidumbre. Entonces, puedes saber tú que te va a ir mal con una pareja, no puedes saber. Y el amor es ciego, dice. Y no tiene que ver con la pareja. No es que tengo que elegir la pareja correcta. ¿Será esta o será esta otra? No es la pareja, porque la pareja es un reflejo de mi interior. El macrocosmos es un reflejo del microcosmos. Entonces, el refrán coloquial dice, Dios los cría y ellos se juntan solitos, ¿no? Entonces, no es, tengo que escoger. Veo mucho en las redes sociales, pues hay personas que un poco... el discurso es rodéate de gente que sea aportante, que sea... Que te dé sabiduría. Entonces, así es. ¿no es cierto? ¿Y tú qué crees que la gente aportante, si es que escucha eso, crees que quiera rodearse de ti? Exactamente. Entonces, tú también deberías dar. Tú también deberías dar. Te rodeas de las personas que vibran a tu misma frecuencia energética. Si tú quieres subir tu frecuencia energética, tienes que evolucionar, tienes que expandir tu conciencia, ser menos pantano y más río. Entonces, no se trata de con quién
con quién me junto, sino a qué frecuencia estoy vibrando, ¿no? Entonces... O sea que depende de mí. Depende de ti. No depende de los demás. De absolutamente nadie Depende más. Entonces, la vida es una casa de espejos, un reflejo fidedigno de tu interior. De lo que tú puedes ofrecer, de lo que tú puedes ofrecer al resto. En otra parte de tu conferencia magistral, por cierto, hablas sobre el misterio del amor. Rodolfo, ¿a qué te refieres cuando dices que el amor es incoherente? El amor también viene empaquetado de incoherencia porque es un misterio. Eso es lo que, de igual manera que la libertad viene empaquetada de inseguridad, de incertidumbre, y la prisión viene empaquetada de certeza. Entonces el lugar más seguro para un ser humano es una cárcel. Ajá. El lugar más seguro para un animal es un zoológico. Los zoológicos los zoológicos son socialistas porque te dan veterinario gratis, te dan comida gratis y el león, el venado solo tiene que exhibirse. Entonces el día que les toque ir a la sabana africana les va a ir mal porque han vivido en un zoológico sobreprotegido. Entonces, tristemente, muchos de nuestros países son zoológicos. Y la gente prefiere vivir, la abrumadora mayoría de personas prefieren vivir en un zoológico que en la sabana africana. En los zoológicos tienes derechos. Derecho a veterinario gratis, derecho a medicina, educación gratis. Entonces... Solo exigir y no dar nada y esforzarte. Vivir en la sabana africana tienes que tú cazar tu propia comida. Uh-huh. Pero si es que a nuestros hijos les hemos hecho vivir en un zoológico, cuando sean grandes les va a ir mal. Por supuesto. Por eso dice el dicho, un refrán, un adagio acuñado por el padre del Emirato Dubaití que dijo, hombres, las crisis, los tiempos difíciles, generan hombres fuertes. Y los hombres fuertes crean tiempos fáciles para sus hijos y sus pueblos. Uh-huh. Y tiempos fáciles crean hombres débiles. Y hombres débiles crean tiempos difíciles y así por secula seculorum. Entonces, uh-huh, como padres, si es que has forjado una vida de abundancia, por naturaleza vas a tender a darles a tus hijos todo. Porque dices, no quiero que tengan lo que yo no tuve. Que no sufran. Y ahí ya te equivocas. Ahí te equivocas. Porque estás creando una persona, un adulto débil. Entonces tienes que hacerle la vida un poco difícil. ¿Y qué es hacerle la vida difícil? No es que sufra, no. Hacerle la vida imposible. Simplemente no darle las cosas gratis. Si es que quiere una bicicleta, no le des la bicicleta, dale la materia prima. Le regalas limones, le ayudas a que exprima, le acompañas a que venda en la esquina y luego le llevas a que compre su bicicleta y con eso es todo. Pero todo aquello que es dado gratis, como en los ambientes socialistas, digamos, es gratis. Tienes gratis por el solo hecho de ser ciudadano de este país, tienes tienes medicina gratis, educación gratis. La gratitud, aquello que se da gratis produce ingratitud. Cuando tú das gratis algo, eso hace que la persona que lo recibió tarde o temprano se vuelva ingrata. De ahí viene el refrán popular que dice, le di la mano y se cogió del codo. Entonces, hay que desafiarle a los hijos para que puedan ser agradecidos y se den cuenta de lo que tienen. Claro, me diste y quiero más y necesito más, uh-huh, y empiezo solamente a exigir y no a esforzarme, uh-huh, sin reconocer, uh-huh, lo que me han dado. Uh-huh. Tú también comentas en una de tus tantas conferencias tan interesantes que el amor es la partitura de la creación. Qué hermoso. ¿Qué quieres decir con esto? La vida, nuevamente volviendo al principio de que el amor es un misterio, uh-huh, no está para ser entendido, está para ser interpretado. Sí. El Requiem de Mozart,
o la quinta de Beethoven es una partitura musical. La Biblia, respetuosamente lo digo, es una partitura mística. Y ni el Requiem de Mozart, ni la Biblia, ni el amor está para ser entendidos literalmente. En la Biblia nos hablan son figuras retóricas, son parábolas, no están para entenderse literalmente, están para interpretarse. Por supuesto, esto también lo digo con respeto, pero el amor está para ser interpretado. Pero el intérprete no puede ser, un científico del amor, de aquellos que extirpan, toman muestras, hacen biopsias, sacan conclusiones lógicas y de ahí arman hipótesis. El intérprete tiene que ser un artista, un sibarita de la vida, un catador de suspiros, es decir, tiene que ser un músico del amor. Pero para eso tiene que entender la base de la partitura musical, que es el principio. Para un músico tiene que ser teoría musical, aprender qué quieren decir estos puntos de la partitura musical. Y para el ser humano, en el amor, tiene que entender la partitura, que es el principio de la evolución. Si entiendo el principio de la evolución, que lo planteó de manera magistral Darwin en El origen de las especies, entonces voy a poder interpretar como el mejor de los artistas esta partitura del amor. Maravilloso. Amigos, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos. Aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Nelson Mandela. Ahora nos vamos a enfocar en este tema tan interesante que es el miedo. Así es, amigos, regresamos con Rodolfo Cabrera, para quien le tengo esta siguiente pregunta. Rodolfo, suele suceder que cuando nos planteamos metas y objetivos es inevitable sentir miedo, sentir incertidumbre, sentir temor hacia lo que sucederá en el futuro, ¿no? ¿Es el miedo entonces el mayor obstáculo para poder cumplir nuestros sueños? No es el mayor obstáculo, es el único obstáculo. Porque si es que tú dices el mayor obstáculo, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar otros obstáculos que no sean tan mayores. Es el único. El miedo es consecuencia del deseo. Es decir, por eso digo yo, todos los seres humanos estamos poseídos de miedos, pero porque nacemos preñados con la semilla de nuestros sueños. Todos tenemos sueños. Todos tenemos anhelos de más. La energía misma, eres producto del deseo, porque tus papás hicieron el amor y te crearon. Entonces, satanizamos el deseo. Si tú satanizas, ¿qué es digo nuevamente con respeto, la pederastia, la pedofilia? ¿Qué es? ¿El resultado del libertinaje? No, es el resultado del control. La represión genera libertinaje. La libertad no genera libertinaje. La libertad florece, digamos, inspira, crea. Entonces, todo lo malo en el mundo viene de la satanización de del deseo mismo. Entonces, si tú tienes un deseo, yo quiero unos mejores zapatos, quiero una casa más bonita, etc. Como resultado de ese deseo, que es natural, inmanente, consustancial a la esencia del ser humano, viene el miedo. Quiero eso, pero tengo miedo de ir a por ello. Y como tú dijiste de la frase de Mandela, que de coraje es la confianza. Muchas veces dice, ¿qué hago para tener confianza? ¿Y para qué quieres tener confianza? Bueno, para moverme e ir a por mis sueños. La confianza no vas a obtener antes de ir a por tus sueños. Vas a tener que ir a por tus sueños
con miedo incluido. Es decir, el miedo más movimiento es igual confianza. La confianza proviene de tener miedo y moverme a pesar del miedo. Y en ese momento me aflora la confianza como resultado de haberme movido. Mientras que la abrumadora mayoría de nosotros decimos, no, tan pronto tenga confianza, me muevo. Algo. Entonces priorizamos. Y el miedo se disfraza, es un pretextos. camaleón, se camufla detrás de incontables disfraces. Uno de los mejores disfraces del miedo es, no es que tengo miedo, sino es que soy responsable. Entonces ese es un camuflaje Tenaz. muy astuto. O no es que tengo miedo, sino que soy precavido. O no es que tengo miedo, sino apenas sepa a dónde ir, ahí me levanto y voy. Entonces priorizo la dirección a dónde voy antes que el movimiento. Priorizo la dirección, entonces digo, quiero renunciar a mi trabajo, donde ya estoy cansado de mi jefe, ser empleado, quiero ponerme mi propio negocio. Pero Apenas, ya estoy harto. Apenas sepa si me pongo una zapatería o una cevichería o algo más, apenas sepa, entonces renuncio y me muevo. o sea, necesito tener certeza de Entonces, que algo va a priorizo funcionar. a dónde la dirección antes que el movimiento. Camuflo el miedo. Sí, priorizo No lo la acepto. dirección antes que el movimiento. ¿Y por qué por qué priorizo la dirección antes que el movimiento? Porque estoy cómodo. La enfermedad es la comodidad. Si tendría un tigre detrás mío que me quiere atacar, Correría. no le voy a decir, espérese un ratito, Pero primero claro. tengo que decidir a dónde voy, entonces Así me es. muevo. Así es. Como no tengo el tigre, estoy cómodo, entonces me relajo y digo, no, apenas sepa dónde voy, ahí me muevo. Entonces hay que priorizar el movimiento. Cuando estoy deprimido, como el pantano siente mucha depresión. Es lóbrego, triste, está desesperado. No tiene metas, tal vez. Metas tiene. Ya. Quieres llegar al mar. Igual toda agua quiere llegar al mar, Pero está estancado. pero está estancado. Ok. Y todo pantano siente depresión. Entonces, ¿qué debe hacer el pantano? Comenzar a fluir, a dar de sus aguas a donde necesiten. Y el momento que se comienza a mover, la depresión se va. Pero ¿para qué doy? Entonces se transforma en río y mientras más doy, más crezco. Qué paradoja, ¿no? Sí. Mientras más doy agua, más crezco y más se me juntan otros cauces aportándome sus aguas para beneficio del valle. Por supuesto. Maravilloso. Si sé de algo y lo comparto, pues aprendo más. Y entonces hay que aceptar ese miedo, ¿verdad? No hay que rechazarlo. Aceptar y a pesar de tenerlo, pues proponerse en lograr las metas que uno se ha trazado. De acuerdo, pero hay que aceptarlo, hay que agradecerle al miedo y la gratitud le transforma en confianza al miedo. Si me quejo del miedo y voy y me tomo una pastilla contra el miedo, me anestesio del miedo. Entonces, el mundo está plagado de anestesiólogos emocionales. Así es. Entonces, la mejor forma de enfrentar o de superar al miedo es enfrentarlo. Al miedo no lo superas, Lo enfrentas, lo procesas. lo proceso. A la cebada no le enfrentas, no le procesas, perdón, no le superas, Lo proceso. le procesas y le transformas en Cerveza. cerveza. Al cacao le procesas y no le enfrentas. No. Entonces al miedo hay que procesarlo. Ok. Bien procesado el miedo, con gratitud, se transforma en confianza. Mal procesado se transforma en pánico, se pudre, se transforma en pánico. En pánico. Y el pánico mal procesado se transforma en pavor. Y el pavor mal procesado se transforma en esquizofrenia. Y así es. Totalmente. O sea, no debemos huir, debemos aceptar lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Si yo siento miedo, si yo siento temor, si yo siento vergüenza, pues lo puedo decir,
No importa si yo siento ira, si yo siento envidia, porque nos da vergüenza, así suele redundante, nos da vergüenza decir, no, es que siento envidia, es que siento celos. Porque nos sentimos, eso nos hace bajar nos hace poner en un nivel más bajo, creo yo, y no nos deja avanzar o aceptar lo que estamos viviendo. ¿Qué es la envidia? La envidia no es nada más que el desear ir a por mis sueños y lograr lo que veo en otros y tener miedo y no tener la confianza, el coraje para ir a por eso. Entonces prefiero quedarme aquí cómodo, seguro, y envidiar lo que veo. Si es que envidio es porque yo tengo ese potencial. Claro. La vida es una casa de espejos, me está diciendo eso, también puedes tenerlo tú. Si el Señor lo tiene es porque Él procesó su miedo y tú estás cómodo. Perdón, ¿y la competencia? ¿Qué es la competencia? ¿Para qué sirve la competencia? Para evolucionar. Perdón. La competencia es la base de la evolución, porque compites, los leones compiten por comer. Los venados compiten por no ser comidos. Entonces, si es que en los zoológicos no compites en los zoológicos. Claro, porque todo te lo dan. Entonces, todo te lo dan. De hecho, la competencia es reprimida. Entonces, no compitas con tu vecino por ver quién tiene el mejor carro o por tener más dinero. No compitas. En Cuba no se compite. Entonces, ¿para qué no quieres que compiten? Para que compitan, para que eventualmente no compitas tú contra el dueño del zoológico. O sea, que no, es decir, la competencia no es que es, porque le solemos calificar como buena competencia y mala competencia. ¿Es cierto esto? ¿Va por ahí? ¿Hay buena o mala competencia? Es como decir, la competencia es competencia. Entonces alguien decía, es un mal perdedor el chico tenista, o yo le decía, no, entonces quieren contratar a un psicólogo para que le haga un buen perdedor. Yo digo, enséñame un buen perdedor y te enseñaré un perdedor. Entonces, tenemos que aprender a competir. A nadie le gusta perder. Entonces, se sataniza mucho la competencia. Entonces, la competencia es competencia, la libre competencia. Y en la sabana africana compites. Eres un gran competidor. En el zoológico eres muy mal competidor. Perfecto. ¿Qué hace que lo desconocido nos produzca desconcierto y temor? ¿Qué hace que lo desconocido nos produzca temor, desconcierto, temor? El anhelo por lo desconocido, pues. Hace un rato hablamos de que el deseo, deseas algo y como producto de desear algo te da miedo ir a por ello. Entonces, pero lo desconocido te genera deseo. Por supuesto. Entonces, Cristóbal Colón quiso ir a por lo desconocido y tuvo miedo, no sabía dónde iba. Entonces, la respuesta, tú dices, ¿qué hace que lo desconocido nos genere temor? El deseo natural en el ser humano de anhelar aquello que no conoce. Entonces ese deseo, porque esto ya conozco, ya estoy cansado de esto y quiero conocer algo más. Entonces ese deseo de conocer algo más hace que tenga miedo. Claro, bien, porque estamos cómodos en nuestro círculo y no queremos salir de eso. Pero insatisfechos. Entonces, si estás insatisfecho, comienza primero agradeciendo lo que tienes y luego desafíate a ir por aquello que es. Justamente catalogamos al miedo como la emoción que nos frena, ¿no? Como la emoción que nos paraliza, que nos pone límites infranqueables. Llegando hasta, como hablabas hace un momento, hasta el terror o hasta las fobias inclusive. Sin embargo, Rodolfo, ¿hay algo que podamos rescatar de esta emoción, de este miedo, del miedo en sí? ¿Hay algo bueno que podamos rescatar? Es energía. Es de energía. Entonces, hay algo bueno. El miedo es bueno porque es resultado de un deseo. Yo deseo ir a por algo más, tengo miedo,
y estoy insatisfecho aquí donde estoy. Me abusan, mi jefe me abusa, etc. Estoy cansado de eso, pero tengo miedo de ir a por algo más. ¿Qué es lo que va a suceder? La vida o mi jefe me va a abusar cada vez más hasta que ese miedo se transforme en ira, y esa ira es gasolina, yo la canalice a ir a por aquello que quiero. La historia de la humanidad está repleta de casos. La primavera árabe es el resultado del miedo transmutado en ira. La famosa primavera árabe, en donde un individuo se inmoló. Esta es una historia un poco larga, pero yo siempre digo, los pueblos que están oprimidos por un gobernante opresor, la razón por la que siguen oprimidos por un jefe opresor o por un gobernante opresor es porque tienen más miedo que ira. El día que ese pueblo tenga más ira que miedo, que transmute su miedo en ira, el gobernante va a durar 10 minutos. Totalmente, ¿no? Pero mientras tengamos más miedo que ira, vamos a continuar. O sea que en este caso la ira sí te ayuda. La ira es como la electricidad, no es ni buena ni mala. Puedes electrocutar a alguien o puedes encender el foco. Depende de cómo tú la canalices. La ira puede servir para fomentar guerras, o la ira es gasolina para lograr tus sueños. Pero tienes que estar realmente con mucha ira para ir a por tus sueños. Mientras tengas más miedo que ira, entonces vas a continuar con tu sueño y la vida va a seguir enviándote abusadores para que te abusen hasta que decidas, tengas ira y vayas a por lo que quieres. Perfecto. Ya nos has comentado sobre esto de contrarrestar el miedo. Sin embargo, te voy a hacer esta pregunta de todas maneras. ¿Cómo podemos contrarrestar al miedo para que éste no se convierta en un impedimento en nuestra vida? Perfecto. Muy bien, nuevamente hablamos, tú me dijiste si el miedo, cómo lo enfrentamos, el miedo no está para ser contrarrestado porque es materia prima, es energía. El miedo está para ser procesado. ¿Cómo procesamos el miedo? Con gratitud, agradeciendo que tenemos miedo y moviéndonos. Entonces el miedo más movimiento es igual confianza. El miedo, imagínate, una forma figurativa de ver esto sería, el H2O es agua, es simplemente energía. El agua fría o el agua helada es H2O y el agua caliente es H2O. El agua hirviendo es H2O, el hielo es H2O y el vapor es H2O. Son distintas manifestaciones de la misma energía. Cuando el ser humano siente lo que siente el pantano, depresión, es como el hielo, estoy congelado. El hielo. Que así se siente el miedo. Cuando el hielo, esa es la depresión. Cuando la depresión se derrite, el hielo se derrite, se transforma en miedo, agua helada, por eso estás temblando del miedo, el agua helada. Cuando el miedo se comienza a calentar, se hace ansiedad, el agua caliente. Y cuando la ansiedad hierve, se hace ira, el agua hirviendo. Y cuando el agua hierve y se evapora, se hace paz, aceptación, confianza, seguridad. Para poder evaporarnos, tenemos que pasar por la ira. No podemos pasar del agua helada al vapor, peor del hielo al vapor. Entonces, la persona que está con depresión tiene que comenzar a derretirse, como con gratitud y desafío, a derretirse para que sienta miedo. Y si sientes miedo, es preferible sentir ansiedad, que te calientes un poco. Y luego, si sientes ansiedad, a que estés con mucha ira y que te evapores. Pero, ¿cómo logro procesar eso? Con gratitud y desafío. Gratitud y desafío. Siempre la gratitud y el desafío. Rodolfo, en nuestra quinta parada,
las personas que estamos en nuestra quinta parada, a pesar de la experiencia que nos han dado ya los años vividos, el miedo siempre se sigue manifestando de una o de otra manera, ¿verdad? ¿Cómo podemos manejarlo a nuestro favor entonces? Muy bien, la pregunta es muy buena y válida. Conforme pasan los años y conforme tienes una vida más cómoda, más tranquila, el miedo a innovarse, digamos, no te innovas, es decir, el caso de ustedes están haciendo una labor fantástica con sus entrevistas, con sus programas, pudiendo haberse retirado, digamos, a una vida cómoda. Como les decía, la comodidad es asintomática, pero enferma porque produce cordura. El hecho de que ustedes se hayan lanzado por este proyecto es porque están locas. Qué bueno. Entonces, no están cuerdas. Una más que otra. No están cuerdas. Entonces, cuando estamos en una comodidad mayor, conforme tenemos más abundancia, etcétera, el miedo a perder la comodidad hace que es el mayor enemigo. El miedo a perder la comodidad, de hecho, es el único miedo que existe. El miedo a perder, incluso el miedo a la muerte. Yo estoy vivo, estoy cómodo, no quiero perder mi comodidad. Entonces, el miedo a perder la comodidad es el enemigo de la innovación. Qué interesante. El miedo a perder la comodidad. Y eso es peor, en la quinta parada, ya estás cómodo, entonces, ¿para qué te vas a arriesgar? Así es. Entonces, cuando tienes 20 años, tienes muy poco que perder y mucho que ganar. Así. Por eso es que los emprendimientos se dan a los 20, 25 años, te juegas la vida y dices, soy muy valiente. En realidad no va por ahí. Es que tienes muy poco que perder porque vives con tus papás, tu mamá te lava la ropa, la empleada te tiende la cama, entonces dices, soy tan valiente que me lanzo a por mis sueños. Tienes mucho que ganar y poco que perder. Pero conforme ya vas teniendo hijos, hipoteca, etcétera, 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 tienes mucho que perder. Y si es que no te lanzas a por un sueño que sea muy grande, aquello que te luce imposible pero que siempre has querido, no lo vas a hacer, porque tienes mucho que perder y poco que ganar. Entonces el sueño tiene que ser muy, muy grande. Hay que apuntarle no a la luna, sino a las estrellas, para que te decidas a ir a por ello. Perfecto, muchas gracias. Justamente, ya nos has comentado sobre el miedo, qué enseñanzas tan importantes y qué hace que aflore ese miedo en la vida del ser humano, qué hace que salga, que aflore. El miedo, como les decía hace un rato, lo que hace que aflore es el deseo. ¿Y qué hace que aflore el deseo? El solo hecho. Entonces, el deseo de ir a por aquello, por lo nuevo, digamos, ese deseo hace que surja el miedo. Entonces, el culpable del miedo es el deseo. Pero yo deseo unos zapatos mejores. ¿Cuál es el culpable de tener un deseo? El culpable es que somos seres humanos. El solo hecho de que hemos nacido y estamos vivos hace que el deseo surja. Entonces, no podemos eliminar el deseo, no podemos satanizar el deseo. Y tiene eso algo que ver, bueno, tú ya lo explicaste, pero es la juventud, ¿verdad? Que es más arriesgada, que supuestamente no tiene miedos. Pero ¿qué pasa con las personas que en esta época, en el país, que se ha complicado la economía, las personas de nuestra edad pierden las oportunidades de trabajo? ¿Cómo hacer para que, no sé, sea un aliciente en ellas para moverse hacia adelante, para cumplir sus sueños, si pueden no contar con dinero, si pueden no tener las oportunidades que algunas otras personas las tienen? ¿Y cómo hacen para, entre comillas, porque ya nos dijiste que el miedo no hay que combatirlo,
sino aceptarlo, sino para que sea un impulso y salir adelante. Muy bien. Primero hay que hacer la distinción entre lo que es un trabajo y lo que es un empleo. Tú dices qué pasa con las personas que han perdido su trabajo. No han perdido su trabajo, han perdido su empleo. El trabajo depende de uno. Okay. Tú no estás empleada, tú estás trabajando. Entonces, que hayas perdido el empleo y no haya empleo es una cosa. Hay empleo, digamos, hay muy poco. Luego de la pandemia, del periplo pandémico que hemos pasado, hay muy poco empleo. ¿Es posible conseguir en este momento empleo? Posible es como posible es que me gane la lotería o que nos caiga un meteorito en este momento. ¿Es probable que me gane la lotería? Muy poco probable. Entonces, no le apuestes a ganarte la lotería. Compra el guacho, pero haz algo más. ¿Es posible que consigas un empleo? Por supuesto. ¿Es probable? Muy poco probable. Entonces, lo que sí es muy probable es que generes trabajo, que trabajes. Porque para trabajar solo necesito $2 para comprar mandarinas en el mercado e ir a vender en la esquina. Y estoy trabajando, no estoy empleado. Entonces, mi sugerencia es que busques empleo, mandes tus currículums, tus hojas de vida, pero paralelamente trabajes. Entonces, no es que no hay trabajo, no, trabajo hay, porque puedes comprar, como digo, mandarinas y vender mandarinas en la esquina. Entonces, ponte a trabajar hasta que, ojalá, consigas un empleo. O tal vez terminas siendo tan buen vendedor de mandarinas que te pones un mercado y terminas siendo una persona muy opulente económicamente porque ahora tienes un mercado de frutas. Y después tal vez ya no te interesa conseguir empleo. Entonces ponte a trabajar y también busca empleo si quieres, pero ponte a trabajar. Ok, perfecto. Mensaje de Rodolfo Cabrera. Amigos, regresamos pronto. Regresamos con el miedo, un tema tan interesante que nos está cambiando la visión de este. Rodolfo, ¿cómo diferenciar una crisis de un problema? Una crisis es cuando a un problema le pones levadura, se hace una crisis. El problema viene a tu vida, golpea la puerta y te dice, he venido para que cambies tu forma de hacer las cosas. No las hagas así, hazlas de esta manera. Hazlas mejor. La crisis viene a tu puerta, golpea y te dice, he venido para decirte que no cambies tu forma de hacer, no trates de cambiar tu forma de hacer, no soy un problema, mírame, soy una crisis, he venido, no hay nada que hacer, entonces lo que he venido es para que cambies tu forma de ser. Esa es la diferencia entre un problema y una crisis. Y tú dirás, bueno, tengo que cambiar mi forma de ser qué, hacer qué. Bueno, he venido, la crisis llega siempre para asesinar a la víctima que todos tenemos dentro. Entonces la crisis viene y te dice, por favor, deja de ser víctima y pasa a ser héroe. ¿Cómo reconozco a la víctima dentro mío? Porque la tarjeta de presentación de toda víctima es la queja. Entonces, en definitiva, la crisis te viene y te dice, por favor, deja de ser víctima. El héroe que te han dicho que vas a llegar, no va a llegar. Tú eres la que tienes que salvarte a ti mismo. No dependas de nadie más. Deja de ser pantano, pasa a ser río. Deja de quejarte, pasa a agradecer. Deja de ser víctima, pasa a ser héroe. El río es un héroe generoso, que mientras más da, más crece. El pantano es una víctima egoísta,
que se queja y pide que llueva, y por eso está deprimido. Y el río no tiene tiempo de deprimirse, porque está cumpliendo con su propósito de vida, que es entregar sus talentos, sus aguas, para beneficio del mundo, y como consecuencia desemboca en sus sueños, que es el mar. Es verdad, solemos hacerlo, ¿verdad? Así es. Todos tienen la culpa de que a mí me vaya mal, menos yo. Me victimizo. Es lo más fácil hacerlo. Es lo más fácil. Seamos río. Voy a repetir una de tus frases que realmente me ha encantado, Muchas gracias. Rodolfo. Seamos río, si eres agua y yo soy cauce, somos río. Porque el agua sin un cauce se empantana y porque el cauce sin el agua está vacío. Seamos río. Muy bien. Gracias, Rodolfo. Nos dejas la enseñanza de que como quinta parada está en nuestras manos el coraje de soñar y de correr el riesgo de vivir las consecuencias de este hermoso sueño. Sabemos que tú tienes una agenda sumamente apretada. Hemos valorado muchísimo Así es. el que hayas aceptado nuestra invitación. La hemos disfrutado Ha sido muchísimo. un honor Es fascinante contar conversar contigo, contigo. como te lo habíamos dicho al inicio. Muchas gracias. Siempre vas a ser bienvenido. A ustedes muchísimas gracias por la gentileza en invitarme. Espero que este mensaje haya aportado un poquito de frescura para aquellos de ustedes que están pasando por momentos difíciles, o para aquellos de ustedes que están navegando por esas pacíficas pero altamente traicioneras aguas del éxito. Hay que gestionar bien el éxito para no caer en crisis. Muchas Y al gracias. miedo hay que aceptarlo. Gracias, Rodolfo. Fue un placer enorme tenerte aquí. Muchas gracias, Rodolfo. Para los amigos que están interesados en seguir a Rodolfo Cabrera, al final de este video vamos a dejar sus redes sociales. Nos vemos pronto, amigos. Gracias nuevamente.